los teloneros de los Rolling Stones. Los teloneros van delante, nosotros ni eso. Bueno. Más vale ser como se encola el león que cabeza de ratón. Sí, bueno, pero ahora te lo paso, que voy a... Buenas tardes a todos. Seguimos con la sesión del día de hoy. Después de haber contado con este panel tan brillante en la mañana, pues seguimos nosotros. Tenemos la impresión un poco de que somos como los teloneros de los Rolling Stones y bueno, pues siempre es un lujo. Nosotros encantados, encantadísimos por ese nivel. Pero bueno, vamos a tratar de dejar el pabellón alto, ¿no? De todas maneras. Tenemos aquí un nuevo enfoque. Vamos a destinar la tarde de hoy, el debate de la tarde de hoy, a hablar en concreto del enfoque desde las ciudades y los territorios en la Asociación Unión Europea y América Latina y el Caribe. Esto es la perspectiva desde el ámbito regional, territorial, la perspectiva más aterrizada de cómo podemos generar ideas para desarrollar y para impulsar esta relación Unión Europea-CELAC en los próximos años, precisamente considerando este impulso que se le pretende dar a raíz de la cumbre que acaba de tener lugar en Bruselas la semana pasada. El panel elegido no es aleatorio, déjenme explicarles un poquito. En Cantabria, bueno, para los que no son de aquí, somos una pequeña región de España, la segunda más pequeña a nivel nacional, y obviamente como región, como territorio, enfrentamos una serie de retos, ¿no? Para los que no lo sepan, la Unión Europea clasifica a las regiones europeas en función de su grado de desarrollo. Hay regiones más desarrolladas, que en España pudieran ser, por ejemplo, las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Madrid principalmente, regiones en transición entre las que se encuentra Cantabria y regiones en proceso o menos desarrolladas, aunque bueno, no son términos que le gusta mucho a la DG Regio, a la Comisión Europea. Pero bueno, es la clasificación que utiliza la Unión Europea a la hora de, por ejemplo, asignar fondos estructurales, a la hora, por ejemplo, de asignar transferencias económicas en la participación de los Next Generation, por ejemplo, de los fondos extraordinarios que está recibiendo los países europeos. Es la terminología que se utiliza, por ejemplo, a la hora de estructurar una propuesta, un proyecto europeo. Lo que traemos a la tarde de día de hoy es, de alguna manera, mostraros cómo desde un territorio como Cantabria, una pequeña región, se están impulsando, poniendo en marcha iniciativas de cooperación desde diferentes ángulos con América Latina. ¿Y por qué es importante? Hemos visto a lo largo de esta semana el enfoque que se quiere dar a la cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Nosotros hemos intentado aterrizarlo con este tipo de iniciativas, enfocándonos precisamente en los tres grandes retos que deben abordar las regiones europeas: el reto de la transición digital, el reto de la transición verde y el reto de la transición social. Son evidentemente diferentes retos que tenemos que abordar desde el enfoque, desde el prisma de nuestro propio territorio, considerando cuáles son nuestras carencias, ¿no? Nuestras necesidades, ¿no? Y a lo largo de lo que hemos visto en esta semana hemos detectado que existen muchas similitudes entre Cantabria, por ejemplo, una región pequeña, muy rural, con 102 municipios, con un claro problema de despoblamiento, de falta de oportunidades, etcétera, en los que, por ejemplo, los fondos europeos que se vienen percibiendo se tienen que destinar a cuestiones muy estratégicas, ¿no? Si es que realmente queremos cambiar el modelo productivo. Lo que se ha explicado aquí a lo largo de la semana, bueno, pues nos hacía pensar que efectivamente existen muchos paralelismos, ¿no? Muchas ventanas y oportunidades para establecer un diálogo conjunto con otras regiones similares en América Latina que deben abordar retos parecidos al nuestro, ¿no? Y es bajo ese enfoque que hemos desarrollado proyectos, yo creo que bastante interesantes, ¿no? Hemos impulsado la participación de Cantabria, de instituciones de Cantabria. Aquí tengo, por ejemplo, dos de ellas representadas en proyectos de la cooperación Unión Europea-América Latina. Hemos tratado, digamos, de apostar por esa cooperación triangular. Yo creo que Eva, a través de la Fundación Comillas, nos va a explicar los proyectos que ha venido desarrollando con la ventana adelante. Tenemos también a una representante de la red Enterprise Europe Network a través de la COE CEPIME, Adela. Y bueno, tenemos también el caso inverso, porque nosotros realmente creemos que esa cooperación debe ser
igualitaria, debe, digamos, ser una cooperación un poco a la medida de los países que están participando, un poco a la medida de los actores que la están desarrollando, ¿no? Tenemos a José Escamilla, que viene del Tecnológico de Monterrey, entidad con la que hemos iniciado también proyectos de cooperación específica en materia de digitalización e innovación educativa, porque estamos convencidos de que la cooperación también nos permite crecer como territorio y muchos conocimientos y, digamos, mejores prácticas las estamos obteniendo también de instituciones latinoamericanas. Y me gustaría luego más tarde en el debate plantear también algunas dudas, ¿no? Cómo enfocar esa cooperación considerando esa aportación que las entidades latinoamericanas pueden hacer a entidades europeas, que de hecho se está dando y a la hora de aterrizarlo en proyectos específicos no siempre es factible o no siempre es fácil, ¿no? A la hora del diseño. No me quiero extender más, voy a presentar a quienes son los ponentes en la tarde del día de hoy, que nos van a explicar un poco las diferentes iniciativas que tienen en marcha. Empiezo con el doctor José Escamilla, que viene del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Es el director de Tech Labs Learning Reimagining, la Unidad de Innovación Educativa Disruptiva del Tecnológico de Monterrey desde junio del 2016. Es doctor en Ciencias de la Computación por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia, y máster en Ciencias de la Computación por la misma entidad. Y de junio del 2015 a mayo del 2016 fue director de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. De mayo del 2014 a mayo del 2016 también fue director del Observatorio de Innovación Educativa. Fue responsable directo de los cursos iniciales ofrecidos en Coursera por el Tecnológico de Monterrey desde el año 2013. De septiembre del 2010 a febrero del 2013 fue decano de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey y del 2009 al 2010 director corporativo para Europa del Tecnológico de Monterrey en Madrid, España. Ha trabajado como consultor para empresas, universidades y gobiernos, IBM, Banco Mundial, UNTAD, Ministerio de Educación de Arabia Saudita, Ministerio de Educación de Argentina y 7 universidades nacionales, Salta, Jujuy, Misiones, Nordeste, Formosa, etc. La Universidad Ramón Llull de España, el CONAFE, Universia, etcétera, e Intel, ¿no? Es miembro de AERA, formó parte del Consejo Directivo Fundador del Open Courseware Consortium, presidente de la Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México y parte del Comité Técnico de León, Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León. Ha sido evaluador del CONACYT, equivalente mexicano al National Science Foundation en Estados Unidos, y ha sido evaluador también de diferentes comités, como el Comité para la Evaluación por Pares de Programas de Licenciatura. Ha impartido seminarios y conferencias y es autor de varios libros y publicaciones. Doy la palabra al profesor Escamilla para que nos muestre. Él tiene que abandonarnos en un ratito más, no se va a quedar hasta el final de la charla, para que nos muestre un poco el proyecto que el Tecnológico de Monterrey ha venido desarrollando con Cantabria y con Asturias en materia de innovación educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz, por la presentación. Siempre estas presentaciones largas no me gustan mucho, pero bueno, yo normalmente me presento como Pepe, Pepe Escamilla. Entonces, ustedes me pueden decir Pepe, si quieren, me viene muy bien. Yo soy director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico Monterrey, una institución muy conocida en América Latina. No estoy tan seguro que tan conocida acá. Entonces, si me permiten, voy a primero empezar un poco presentando pues, de dónde vengo y el instituto, y luego ya hablar más del tema de la digitalización de la educación en América Latina, ¿no? El TEC de Monterrey es una institución que este año cumple 80 años, relativamente joven, dependiendo con quién la compares, ¿verdad? Con la Universidad de Comillas o la Universidad de Cantabria, estamos entonces, cada quien son edades distintas, y fue creada por emprendedores, por empresarios en la zona de Monterrey como una institución privada sin fines de lucro. En ese momento, en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, buscando generar el talento que se requería para sus negocios, industria, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este ADN empresarial un poco en el TEC, aunque somos una institución, una fundación, ¿no? Una fundación privada. Tenemos este ADN desde nuestra fundación y el TEC funciona un poco como a medio camino entre una universidad y una empresa, en el sentido que somos académicos, pero tenemos una cierta manera de movernos más rápidamente y un cierto orgullo de hacer cosas que sean innovadoras, distintas, ¿no? Emprendedoras, por así decirlo. Nuestros egresados son reconocidos por ser innovadores, son emprendedores, y una de las cosas que se nos reconoce en América Latina es por la innovación educativa. Y hablo de innovación educativa no solo usando tecnología, sino usando pues, otro tipo de herramientas en el currículum, en la flexibilidad del currículum, en las metodologías de enseñanza, usamos aprendizaje basado en retos,
y también pues en otro tipo de pedagogías, vamos a decir así, para mantener a los estudiantes más activos, sistemas de mentoría, etcétera. Y en el año 2020 decidimos crear un número pequeño de institutos que concentren nuestras energías de investigación, de innovación y de emprendimiento en temas que sean relevantes para la humanidad y que permitan convertirse o tengan posibilidades de convertirse en relevantes a nivel mundial, ¿no? Y ahí es donde nace el Instituto para el Futuro de la Educación. Este instituto que crea el TEC de Monterrey con el propósito de mejorar la vida de millones de personas a través de transformar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida en el mundo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos está concentrado en adultos mayores de 18 años que van a la universidad, lo que sigue después de la universidad, y gente que a lo mejor no fue a la universidad, pero tiene que seguirse formando y pasar de un trabajo a otro trabajo, reinventarse, cambiar de carrera y luego pues de ahí hasta jubilarse, ¿no? Entonces buscamos esa transformación de esos sistemas que han sido muy lentos en cambiar tradicionalmente y cómo logramos hacerlos más dinámicos y que estén más adecuados a las necesidades de estos públicos. Y lo hacemos a través de crear conocimiento, hacer investigación y transferir este conocimiento, lo voy a explicar con más detalle más adelante. El instituto tiene 4 principios guías que forman el acrónimo FAIR en inglés. FAIR quiere decir justa, entonces decimos que la educación debe ser justa y buscamos que todo lo que hagamos en el instituto pues esté de manera transversal permeando estos 4 principios. El primero es que la educación sea flexible, entonces creamos modelos que permitan crear trayectorias curriculares flexibles, que permitan darle distintas maneras de aprender a los estudiantes, a los aprendedores. La educación debe ser adecuada, proveyendo pues, las pedagogías y las tecnologías que se requieren para distintos contextos, inclusiva, buscando el ideal de la inclusión de todos los miembros de la sociedad y en particular los miembros de estas comunidades desatendidas, y relevante, pertinente, responsiva a las necesidades de la sociedad y de la industria, y en particular la educación superior es muy lenta para responder a esas necesidades porque los ciclos son muy largos, ¿no? Nos tardamos demasiado tiempo en resolver. Y hemos planteado 5 grandes retos que atañen a la educación superior y al aprendizaje a lo largo de la vida, alrededor de este triángulo que tiene en los vértices la idea de mejorar la calidad y la relevancia de la educación, mejorar el acceso y la inclusión y mejorar la eficiencia. Y representamos esto como un triángulo porque cuando mejoras una de estas cosas, generalmente empeoras las otras 2, ¿no? Por ejemplo, si te vuelves de mayor calidad, generalmente lo haces siendo más selectivo y siendo más caro, ¿no? Entonces, lo que buscamos es plantear retos que rompan este paradigma del triángulo y que podamos mejorar más de una cosa a la vez. Voy a leer a partir de las 12 en el sentido de las manecillas del reloj y explicar muy rápidamente estos retos. El primero de ellos tiene que ver con mejorar los resultados de aprendizaje a través de transformar la educación, buscando que los estudiantes estén más motivados y más participativos. Entonces, aquí entra no solamente la pedagogía y la tecnología, pero también la neuroeducación. Entonces, todo lo que hemos aprendido en neurociencias, cómo lo aplicamos para motivar más a los estudiantes. El segundo es una apuesta a los sistemas educativos basados en competencias para hacer la educación de mayor calidad y de mayor eficiencia. De mayor calidad porque en los sistemas educativos basados en competencias se evalúa la evidencia del desarrollo de las competencias, y de mayor eficiencia porque cuando defines la competencia, la defines de manera que queda libre, digamos, de paja y polvo, ¿no? Quedan más esbeltas estas competencias. Y luego de arriba, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el desarrollo de la movilidad laboral a través del desarrollo de habilidades, ¿no? Entonces, todas las personas queremos que tengan pues, esta movilidad laboral, cambiando, haciendo proyectos de upskilling, reskilling, cross-skilling, y darle a las personas, además, con ese reentrenamiento, la posibilidad de tener movilidad laboral y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de la sociedad, de los negocios, de la industria que requieren para la transformación. Continuando en el sentido contrario de las manecillas del reloj, buscamos escalar educación con calidad. Esto suena generalmente contradictorio. Generalmente cuando algo lo hacemos con gran escala, disminuye la calidad. Nosotros estamos convencidos que ya tenemos las pedagogías y las tecnologías que permiten escalar educación con calidad y liberar tiempo para que los docentes con estas tecnologías dediquen tiempo de calidad a sus estudiantes. Y luego, por último, en la parte de abajo del triángulo,
hacer la educación más asequible. Y eso requiere pues también buscar modelos que hagan la educación de menor costo, pero también que el retorno sea mayor de la educación. Y ahorita hay muchos lugares en el mundo donde se cuestiona el retorno de la educación, particularmente en Estados Unidos, creo que es el epicentro de este movimiento porque es exageradamente cara la educación y hay mucha gente que se cuestiona el valor, por ejemplo, de la educación superior y esto empieza a pasar pues, en otros lugares del mundo. Entonces tenemos que hacerla no solo más asequible, sino también que tenga un mayor retorno. Entonces todo lo que hacemos en el instituto busca resolver problemas relevantes en el espacio de estos 5 retos, ¿no? Estamos empezando del lado izquierdo de esta lámina y hacemos 4 cosas para generar impacto en nuestros públicos, que son estudiantes, aprendedores y gente que trabaja en la industria, en la fuerza laboral. Toda la investigación que hacemos en verde es investigación interdisciplinar. Tenemos un equipo de 55 investigadores al día de hoy que trabajan en retos, en problemas relacionados con estos retos, problemas relevantes, y generan no solo publicaciones, sino también generan propiedad intelectual y proyectos que tienen la posibilidad de escalar. Tenemos toda un área de transferencia y emprendimiento en tecnología educativa que busca que lo que se genera ahí se transfiera a la sociedad y tenga este impacto. Un área de proyectos de impacto y consultoría que voy a abordar un poquito más adelante con algunos proyectos en Europa y en España, que busca pues también transferir lo que sabemos hacer a universidades, gobiernos y otras entidades. Y también tenemos un área muy grande de diseminación y de construcción de comunidades. Organizamos el Congreso de Innovación Educativa más grande, al menos en América Latina, con 6,000 personas en enero de este año, 3,200 presenciales y el resto en línea. Y también un observatorio de innovación educativa pues, que provee de recursos con licencia Creative Commons en temas de innovación educativa. Y bueno, todo esto lo hacemos acompañados de muchos socios, y aquí aparece el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria, y espero que aparezcan otras organizaciones como la Fundación Carolina, por ejemplo, y otras que están aquí presentes en el próximo año. Estos son con los que hemos trabajado el año pasado. Y ya para entrar más en materia, una parte importante de lo que hacemos en el TEC y de lo que hacemos en el instituto tiene que ver con las tecnologías. Y la primera parte que me pareció importante reflexionar y discutir aquí con ustedes es ¿para qué queremos tecnología, no? El día de ayer se lanzó un reporte UNESCO, un GEM Report sobre tecnología educativa que dice que el impacto ha sido relativamente bajo y que hay muy poca evidencia, ¿no? De esto, del impacto del uso de tecnología en educación. Hace falta más evidencia, algo con lo cual nosotros estaríamos de acuerdo, ya que nuestra aceleradora de tecnología educativa busca que las empresas aceleradas además tengan un proyecto de investigación con investigadores del instituto para probar pues, cuáles son esas variables que se están moviendo en conocimiento, en motivación, etcétera, y que no sean solamente espejitos, por así decirlo, ¿no? Pero bien, nosotros pensamos que las tecnologías en educación se pueden usar para varias cosas y recordar que como sector económico la educación es el último gran sector en digitalizarse, ¿no? Todos los sectores económicos grandes ya están digitalizados, la manufactura, el comercio, el retail, el entretenimiento, las finanzas, y educación es el último sector y va muy lento y muy retrasado. Entonces hay muchas oportunidades en el ámbito académico y en el ámbito administrativo, muchas oportunidades de optimizar procesos y de mejorar la educación a través del uso de tecnología. Me voy a concentrar en la parte académica de estos esfuerzos y quiero compartir con ustedes 5 razones para usar tecnología en educación, que me parece que son válidas para todos los sectores educativos y que son válidas para América Latina, pero también para otras regiones del mundo, ¿no? La primera razón para usar tecnología es para incrementar el acceso. Entonces, sabemos que usando tecnología podemos hacer modelos híbridos, modelos flexibles, modelos en línea, que permiten a instituciones como el TEC de Monterrey y a otras en América Latina incrementar el acceso a estudiantes que de otra manera no tendrían posibilidades de estudiar, ¿no? En programas de educación continua, en programas de lifelong learning, de grado y de posgrado. El segundo uso de la tecnología, que es menos evidente, es para mejorar los aprendizajes. Doy un ejemplo aquí. Tenemos una gran cantidad de actividad en temas de realidad virtual y realidad aumentada dentro del TEC de Monterrey, en desarrollo de esos temas, y con el uso de unas gafas, unos cascos de realidad virtual, estudiantes que están estudiando, por ejemplo, matemáticas, pueden ver una ecuación representada en 3D en el espacio, y
incrementar sus habilidades de pasar de esa ecuación a esa representación en 3D y viceversa, ¿no? De una representación en 3D a una ecuación. Y esto validado con instrumentos internacionales, digamos, que son reconocidos en la industria, en el área, ¿no? En educación. Entonces, hay tecnologías que permiten mejorar el aprendizaje, que si lo hicieras de una manera distinta, a lo mejor no obtendrías esas ganancias de un 30% adicionales. El tercero son eficiencias operativas. A veces usamos tecnología para ser más eficientes, ¿no? El caso del TEC, que tenemos 90,000 estudiantes, campus en 26 ciudades, pues podemos ofrecer una asignatura en 3 campus, o en 4 campus, con 5 alumnos en cada uno de esos campus, contratando a lo mejor profesores especializados con cierto tipo de credenciales de doctorado para dar esos cursos, o podemos tener un solo profesor que ofrece en línea ese curso para 5 campus. Entonces imaginémonos ahora también con estos consorcios europeos que hay de universidades, estos campus, el tipo de eficiencias que podríamos hacer al compartir los recursos. El cuarto es entender mejor a nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos, a través de los datos, sacar información de manera, primero diría yo, estática y de manera dinámica en tiempo real de nuestros estudiantes? A través de información histórica y usando ciencia de datos y técnicas de inteligencia artificial, podemos saber que un estudiante de primer ingreso se encuentra en un grupo de riesgo de desertar en el primer año, ¿no? Tenemos información histórica que nos permite entrenar unos algoritmos que luego cuando llega un nuevo estudiante nos permite ponerlo en 6, 8 tipos de estudiantes en clusters por el tipo de dificultad que podrían tener para continuar en la universidad y hacer acciones luego para intervenir antes de que ocurra, ¿no? Prevenir antes de que deserten los estudiantes. Y esto nos ha permitido elevar la retención de los estudiantes al primer año en varios puntos porcentuales, trabajando de manera estática con la información. Pero también en tiempo real, en una clase, el profesor puede tener un tablero en la computadora y que me puede decir quién de mi curso, de una manera no evidente, está en riesgo de desertar, ¿no? Y yo también puedo intervenir y traer a ese profesor, a ese alumno en el curso de filosofía y ver por qué estaría esa persona en riesgo de desertar. Y luego, por último, y el más interesante, porque tiene que ver también con temas de educación en línea, pero también de inteligencia artificial, la tecnología puede ser un game changer, le dicen en inglés, yo le puse cambia el juego, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? Un ejemplo podría ser en otro sector económico, en el retail, en el comercio. Nosotros ya no pensamos igual que pensábamos hace 30 años a la hora de comprar algo. Inclusive si vamos al Corte Inglés aquí, el vendedor del Corte Inglés sabe que está compitiendo con el Corte Inglés en línea y que tienes que tener un modelo totalmente distinto para hacer las cosas. Entonces las tecnologías habilitan modelos que serían imposibles financieramente o humanamente posible por el talento que se requiere para hacer cosas distintas en educación. ¿Cuáles son estos usos en particular de inteligencia artificial, que además es un tema que está bastante en boga y que tienen que ver con este game changer en educación? Y voy a dar algunos ejemplos aquí. Uno de ellos tiene que ver con la personalización de la educación. Entonces se pueden hacer desde hace tiempo tutores inteligentes que están entrenados. Nosotros usamos varios en los cursos de primer ingreso, como en matemáticas, en ciencias, pero también en temas de ciencias sociales, en donde los estudiantes pueden avanzar a su tiempo y tener el acceso, digamos, a estos materiales y a esta instrucción, y el profesor puede organizar a los estudiantes también por grupos y ver cuáles son las deficiencias y hacer aprendizaje por pares. Entonces, esto existe desde hace cierto tiempo, tenemos a lo mejor como unos 5 años de que lo estamos usando en el TEC, y luego vienen las nuevas tecnologías como ChatGPT, que han demostrado tener un valor bastante disruptivo en temas educativos, y una de estas cosas es que ahora es relativamente fácil automatizar una tutoría sobre un curso en particular. Entonces, yo tengo un material de un curso, tengo una instancia privada de ChatGPT, entreno a ese curso, esa instancia privada con ese material, y ahora de manera bastante barata, vamos a decirlo así, podemos tener a un tutor de primer nivel de atención 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Eso te cambia totalmente el juego, porque entonces el profesor o profesora ya no tendría que dar a lo mejor esa atención del primer nivel y se convierte en un modelo mucho más barato que el modelo de educación
personalizada de tutores inteligentes. A la hora de escalar educación de calidad, muchas de las herramientas de inteligencia artificial como estos tutores van a permitir hacer que sea factible tener más estudiantes y atenderlos con calidad. También vamos a poder generar no solamente texto, cursos, pero también lecciones de clase completas, también puede ser texto, pero imágenes, así como ChatGPT genera texto, hay otras herramientas que generan imágenes y que generan video y que pueden generar inclusive experiencias inmersivas de realidad virtual, ¿no? Entonces, eso también es un game changer, porque si ahorita ustedes se la pasan buscando imágenes libres en la red de un tema donde venga una ciudad con un puente que esté cruzando, que no sé qué, hay una herramienta donde ustedes le ponen un prompt, le ponen un texto y le dicen, quiero que hagas una imagen así, así, que esté libre de derechos, y por una suscripción de $20 al mes, te genera esa imagen. Pronto van a ser videos, ¿no? Entonces eso permite generar materiales didácticos que a lo mejor ahorita necesitas pues un equipo de 3 personas o 4 personas para que te genere sus videos, que vaya a grabar imágenes, que haga una serie de cosas, y ahora un profesor en minutos lo va a poder hacer en su computadora. La traducción automática es algo que me parece también interesante para la educación, particularmente en contextos como en Europa, donde hay muchas lenguas. ChatGPT entiende varios idiomas, pero no entiende, está entrenado con el corpus de la lengua, ¿no? Entonces, si preguntas en español, te contesta de lo que ha aprendido en español. Si contestas en inglés, generalmente contesta más porque hay más información en inglés, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas que se pueden hacer todavía en ese campo, pero va a llegar un momento en el que podemos hablar en español y que alguien nos esté oyendo en alemán, en ruso, en danés o en lo que sea, y tener esas interacciones en tiempo real, y lo que va a también hacer un cambio importante en entender además la manera que funcionan otras culturas, particularmente culturas ancestrales, culturas en Asia que son distintas a las occidentales, ¿no? Y por último, usar también herramientas para entender si nuestros estudiantes en tiempo real están motivados, están participando en clase. Tenemos ya algunas herramientas que estamos haciendo en el instituto usando videos, usando manejo de imágenes, que permiten entender si un estudiante está en tiempo real, atento a lo que está pasando, y el profesor puede tener un dashboard individual o agregado de lo que está pasando en clase y cambiar su estrategia didáctica para lograr que haya más engagement, más atención, más participación de los estudiantes. Creo que me estás viendo ya como que ya terminé, ¿verdad? Sí. Traigo lo de cómo puede América Latina mejorar la cooperación, y si quieres termino, me salté un par de slides. ¿Cómo puede América Latina mejorar esta cooperación? Bueno, creo que hay varias estrategias, y lo primero, en general, creo que lo que hay que hacer es evitar esto que se sienta desde América Latina que llega Europa a salvarnos, ¿no? Con proyectos, con tecnología, con conocimiento, y lo que esperamos, no de ustedes, porque sé que ustedes sí, pero esperamos del resto de Europa, es que nos veamos como socios al mismo nivel, ¿no? Como pares, y que busquemos construir juntos estas soluciones, estos proyectos, que tengamos proyectos en donde trabajemos juntos para apoyar a otras áreas en América Latina que a lo mejor no han tenido esas experiencias. Entonces, que instituciones de Europa e instituciones de América Latina vayan juntos para hacer este tipo de cosas. Nos va a hablar en un rato más Eva de este tipo de cosas, pero también que desde América Latina podamos compartir experiencias que han sido exitosas y que podrían ser relevantes para Europa. Voy a dar unos ejemplos muy rápidamente de estas cosas en cuatro segmentos. El primero, pues, es programas para rectores y líderes universitarios. Nosotros organizamos algo que se llama Transforming Higher Education, que reúne a un grupo importante de rectores de América Latina durante 3 días para hablar de lo que los líderes de la educación superior en América Latina deben hacer para transformar la educación superior, ¿no? Entonces, es un proyecto que hacemos desde América Latina para América Latina. Hemos hecho también en el Instituto para el Futuro de Educación proyectos que tienen impacto más sistémico, trabajando con gobiernos. Doy 2 ejemplos que tenemos el día de hoy. Uno es el desarrollo del marco de referencia de habilidades digitales para el gobierno de Madagascar, identificando cuáles son los puestos más importantes de trabajo digitales, toda la taxonomía de competencias, y luego el desarrollo de materiales para entrenar
a Malgaches en estas habilidades digitales. Monterrey ahorita ha sido recientemente, al menos en América Latina y en Europa, en las noticias, porque Tesla decidió poner su nueva fábrica ahí. La fábrica más grande de automóviles de Tesla está en construcción en estos momentos en Monterrey, y estimamos un déficit de 46,000 personas en empleos en electromovilidad y energías alternativas en Monterrey que se van a generar por el tema no solamente de Tesla, sino también de los proveedores que llegan second tier, third tier, ¿no? De segundo y tercer nivel. Y ahí estamos trabajando no solo con el gobierno de Nuevo León, sino también con el clúster automotriz y el clúster de energía, identificando cuáles son estos nuevos puestos de trabajo, las competencias y cuáles son las oportunidades que tenemos de identificar puestos de personas que podrían ser reentrenados para tener estas habilidades. También en el tema de trabajo con universidades, en conjunto con Santander, hemos creado una red de colaboración universitaria en universidades en México, en el que trabajamos proyectos de transformación educativa con ellas. Son 10 universidades por año, y cada año estas universidades se gradúan y forman parte de una comunidad más grande. Entonces, al cabo de 5 años tendremos 50 universidades que han trabajado proyectos de transformación educativa, y este proyecto pues, se podría expandir a América Latina y a otras latitudes, no solamente en México. Y luego, por último, en el tema de transformación digital, hemos trabajado pues, con universidades en este tema. Traemos un proyecto Erasmus Mundus con universidades de México, Colombia y Europa, que tiene que ver con entrenar en temas de transformación digital a directivos de universidades, y el proyecto Adelante 2022, que también es ese tema y que hablará en un momento más Eva. Ahora que estamos acá en España, que creo que no lo he dicho, pero estamos en España con un hub, estamos también apalancándonos de nuestra red de colaboración de universidades a las que pertenecemos, como la European Consortium of Innovative Universities, WUN, Universitas 21 y otras redes. Y estamos por invitación del gobierno de Cantabria y de la Universidad de Cantabria, pues en el campus de Comillas, en donde tenemos un hub con temas de innovación educativa. Puse una nota del diario, me pareció más interesante que poner un slide, una nota reciente, en donde ya tenemos un grupo de investigadores que están ahí, que están trabajando junto con profesores de la Universidad de Comillas y de otras universidades. Y bueno, venimos aquí a estar creciendo más este número de profesores y buscar de qué manera en Europa podemos también cumplir nuestra misión, que es mejorar la vida de millones de personas a través de transformar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida, y cómo podemos apalancarnos también en el talento y los recursos que hay en Europa para cumplir nuestra visión en América Latina, ¿no? Recientemente también hemos sido invitados por el gobierno de Asturias para abrir un centro. Aquí es un tema más de ciberseguridad y temas digitales, y el día de hoy sale esta nota en el periódico El Comercio, que es la creación o la formalización o los primeros pasos para la formalización de este proyecto, que además queda pues, bastante cerca de aquí. Seguimos en la cornisa cantábrica. Y bueno, con esto, mil gracias. Le pedí permiso a Paz de extenderme un poquito, ya que me voy a tener que ir un poco más temprano. Les pido una disculpa, pero hay un tema ahí de vuelos que no se acomodaron muy bien. Saldré 15 minutos antes de que termine el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por ofrecernos efectivamente esa visión global que tiene el Tecnológico de Monterrey de la mano de otras entidades públicas y privadas latinoamericanas. Efectivamente, el TEC de Monterrey forma parte, digamos, de esas entidades que piensan o visualizan una plataforma en Europa para desarrollar sus iniciativas. El Gobierno de España, como bien lo mencionaba, les ha otorgado una subvención a través de los Next Generation que van a ejecutar en el norte, en Asturias en concreto, y les consideran un socio estratégico precisamente para cuestiones relacionadas con innovación educativa, dada la trayectoria que han venido desarrollando, en concreto el Instituto para la Educación. Ligado precisamente a la innovación educativa, y como ya había mencionado Pepe, pues tenemos que mencionar dos proyectos en los que ha estado involucrada la Fundación Comillas. Por un lado, bueno, pues como saben, la Fundación Comillas, lo va a explicar Eva con más detalle, tiene la sede aquí en esta región, pero está enfocada en el aprendizaje del español y ha puesto especial hincapié, por ejemplo, en
participar también en estos fondos europeos a través del PERTE del español, con algunas iniciativas ligadas a la recopilación, al diseño del corpus del español ligado a los negocios, cómo hacer hablar español a las máquinas, etcétera, algo que compartimos también, interés que se comparte con muchas entidades en América Latina, y temas también relacionados a cómo implementar cómo poner en marcha proyectos piloto de innovación educativa en la región. Está trabajando, por ejemplo, con formación digital para mujeres en el ámbito rural, etcétera. Eva lo va a comentar con más detalle. Voy a presentarla rápidamente. Eva González es doctora en comunicación por la Universidad de Sevilla y cuenta con un postdoctorado en negocios por la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Es actualmente la directora de la Fundación Comillas y durante los 2 últimos años ha impulsado proyectos formativos de investigación e innovación en dicha fundación, poniendo especial hincapié en los retos por las nuevas tecnologías y la digitalización para lograr una educación y investigación en términos de cultura y del español ligados precisamente al uso de las nuevas tecnologías. En este marco se han generado proyectos de innovación educativa en enseñanza del español de los negocios, generación del corpus para la inteligencia artificial, innovación educativa para la inclusión y la equidad en colaboración, muchos de ellos, todos ellos, con algunas entidades de América Latina que ella va a mencionar. Cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria, tanto a nivel de grado, posgrado y capacitación continua, así como en investigación académica. Y bueno, también ha participado en proyectos de investigación en colaboración con entidades público-privadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina. Y bueno, ha vivido 20 años en México, conoce también muy de cerca la realidad latinoamericana y le invito a que nos presente los proyectos que tienen en marcha. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a la Fundación Carolina por la invitación a participar el día de hoy en este panel. Y efectivamente, bueno, como directora de la Fundación Comillas, si me permiten, por si alguien no conoce qué es lo que es, actualmente es una institución de carácter educativo e investigador que lleva más o menos 15 años, poco más de 15 años, trabajando en la comunidad de Cantabria para formar sobre todo lo que es en temas de español y cultura hispánica, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la misión básica de la Fundación Comillas, pero obviamente, bueno, pues en la década o en los tiempos que corren, pues nos tocaba replantearnos un poco cómo llegar más allá de esa misión tradicional de educación e investigación, y lo que hicimos fue vincular todo este potencial docente o formativo, investigador e innovador, por supuesto, con el desarrollo económico y social de la región, ¿no? Pensando que la cultura, el español, pues es un motor de dinamización, en términos económicos y sociales para cualquier región de España, en este caso, pero también de Hispanoamérica, ¿no? En ese sentido es que nos vinculamos al proyecto español del PERTE, que se llama PERTE de la Nueva Economía del Español, que básicamente, bueno, pues son una serie de medidas, una serie de programas y de planes puestos encima de la mesa para potenciar todo el desarrollo y la capacidad que tiene España vinculada con Iberoamérica en términos generales para hacer del español un motor de desarrollo, ¿no? Vuelvo a insistir. Hace un momento Pepe lo comentaba en términos de la tecnología y cómo nos relacionamos a través de la inteligencia artificial y de la digitalización, y cómo es mucho más fácil que un ChatGPT o alguna de las herramientas tecnológicas que hoy existen pues se comuniquen con nosotros de forma rápida y bastante coherente en inglés. No es así tanto en español, o sea, es mucho más difícil si nosotros las búsquedas y los planteamientos e incluso los retos que le podemos lanzar a estas máquinas lo hacemos en español, siendo que somos una de las lenguas más habladas en el mundo, ¿no? Por cerca de 600 millones de personas, que no está mal. Entonces, obviamente esto plantea un reto para todas aquellas instituciones nacionales, locales e internacionales que pretenden, digamos, vincularse al español como una herramienta de cambio, ¿no? En ese sentido, nosotros nos planteamos cómo llevar esta misión que les acabo de mencionar de la Fundación Comillas hacia el futuro. Y el futuro, bueno, pues viene por el tema de la lingüística, del español y de la digitalización y la inteligencia artificial. Pero claro, nosotros somos buenos como Fundación Comillas en lingüística, pero no en nuevas tecnologías, no en digitalización, no en inteligencia artificial. Entonces tenemos que aprender. Cualquier institución hoy en día que pretenda transformarse de cara a enfrentar estos nuevos desafíos y retos tiene que pensar en aprender y andar de la mano de aquellos que saben, ¿no? Por eso para nosotros, dentro de este contexto, nos parecía fundamental la cooperación latinoamericana. Y recojo con esto lo que ha mencionado inicialmente Paz y que lo ha dicho también Pepe, y me imagino que Adela lo va a comentar, porque cualquiera que haya participado en un proyecto de cooperación Europa, Latinoamérica y el Caribe tiene que ser consciente de que no siempre, es más, yo creo que no muchas veces Europa es superior en cuanto al conocimiento, a las experiencias, a las prácticas o a los avances. Entonces, claro, cuando nos planteamos aprender en nuevas tecnologías, en digitalización y en todos estos
temas y en español, pues no íbamos a mirar hacia qué es lo que hace el mundo anglosajón, decidimos mirar hacia qué hace Latinoamérica. Y en ese sentido los proyectos europeos funcionaban, o los programas europeos funcionan perfectamente como contexto en el que eso se puede propiciar, donde se produce ese contexto de aprendizaje con otros países, México, Uruguay, en el caso que yo les voy a plantear, pero podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Aquí entre el público veo a algunos de los miembros de la Oficina de Proyectos Europeos de Cantabria, que son precisamente expertos en este tipo de cuestiones, ¿no? Y donde nos apoyamos, obviamente, como instituciones públicas en Cantabria para poder desarrollar estos proyectos que de por sí también tienen su propia idiosincrasia, que lo digo como alguien que ha vivido este año, bueno, desde el año pasado muy intensamente dentro de esta dinámica de los proyectos europeos, ¿no? Entonces, básicamente nosotros como Fundación Comillas llegamos a la cooperación con Latinoamérica con ese espíritu, ¿no? Con la idea de poder establecer un contexto de aprendizaje significativo para poder darle un impulso desde el punto de vista del español y de la inteligencia artificial a nuestros proyectos de investigación, aquellos que ya teníamos en marcha o algunos nuevos que pudieran surgir. Por supuesto, la generación de nuevos programas o de nuevas ofertas académicas y formativas desde el punto de vista del español, pero vinculadas a estas nuevas tecnologías. Y bueno, como les vuelvo a decir, nos pareció que los programas de cooperación con Latinoamérica, por el hecho de compartir un lenguaje, por el hecho de compartir una cultura, pues era el ámbito perfecto para poder hacerlo, ¿no? Bien, por tanto, para nosotros es fundamental el valor que tiene la cooperación internacional en todos los niveles, más allá de los obvios, que pueden ser el hecho de establecer networking y relaciones internacionales, que siempre son maravillosas con otras instituciones o con otras personas, porque para poder desarrollar proyectos a futuro es necesario que haya un espacio de confianza. Y ese se construye a través de proyectos de colaboración. Entonces, estos proyectos de cooperación también te permiten esas primeras experiencias en las que puedes conocer a otros socios estratégicos de otros países y a partir de ahí poder construir luego proyectos mucho más sofisticados a futuro, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es interesante. El proyecto del que yo les voy a hablar, que es la Ventana Adelante 2022, pues precisamente nos sirvió para eso, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos que a partir de nuestro aprendizaje en estos proyectos de cooperación son fundamentales para instituciones como las nuestras, en regiones como las que ha comentado Paz, de Cantabria, que son regiones pequeñas, que son regiones que tienen retos importantes de desarrollo, de atracción y retención de talento, pero que no quiere quedarse atrás en las propuestas innovadoras, ¿no? No queremos ir a la cola, queremos también tener la oportunidad de buscar aquellos pequeños espacios que nos permitan hacer cosas diferentes e interesantes, ¿no? Bueno, yo creo que el primer paso, o sea, hay tres momentos clave en estos proyectos de cooperación. El pre, que es toda la parte de diseño y de encontrar a los socios estratégicos que van a funcionar bien. El durante, el cómo vivimos y construimos la propia experiencia del proyecto y qué sucede después, el post. O sea, cómo le damos continuidad y no nos quedamos ahí. Porque si no, simplemente se trata así. Un momento aprendimos de México, aprendimos de Uruguay, de cuáles son sus posibilidades tecnológicas, cómo han experimentado sus experiencias en educación, etcétera, en esos términos. Pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo le damos continuidad a eso? Porque creo que es tan importante como el proyecto en sí, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que reconocer que para el diseño del proyecto no hubiera sido posible sin la Oficina de Proyectos Europeos, entre otras cosas porque para nosotros era la primera experiencia como promotores del proyecto. Ya la habíamos vivido previamente como participantes o invitados de otros proyectos anteriores, que eso siempre es bueno para perderle miedo, ¿no? Pero es importante contar con los expertos que, por un lado, no solamente es que conozcan la forma en la que se presentan estos proyectos para que puedan ser, pues son proyectos competitivos, es decir, nos presentamos a nivel competitivo con otros países de la Unión Europea y con otros países de Latinoamérica, lo cual quiere decir que nuestro proyecto tiene que ser lo suficientemente bueno como para que sea el elegido, el seleccionado y el financiado, por tanto, ¿no? Entonces, bueno, los dos elementos son fundamentales. Uno, elegir con quién vamos a trabajar, quiénes son esos socios estratégicos que tienen cosas que aportar y, por otro lado, el lado creativo es qué podemos encontrar todos en común para construir un proyecto o diseñar un proyecto de cooperación que realmente sea interesante para cada una de las partes. Aunque en los proyectos siempre hay un socio que es el que va a recibir el beneficio de esa cooperación, al final tiene que haber un beneficio para todos los participantes, porque recuerde que aquí nadie gana nada, o sea, no son proyectos en los que las instituciones van a recibir un dinero y por tanto lo van a contabilizar, digamos, en su cuenta de haberes. No, al contrario, te va a tener que tocar poner dinero, a lo mejor relativamente hablando, un porcentaje, creo que es entre el 20 y el 25, pero sobre todo mucho esfuerzo, mucha energía, mucha motivación.
muchas horas de trabajo de un equipo que además va a seguir haciendo sus cosas habituales. Entonces necesitamos que el proyecto sea interesante y valorable para todos los socios estratégicos, ¿no? Entonces para mí creo que el diseño del proyecto tiene la clave en elegir con quién te acompañas, de quién vas de la mano, quiénes van a ser tus socios estratégicos y cuál es la temática en común que sea válida para todos y que trascienda los intereses particulares de unos u otros, que vaya más allá, ¿no? En el durante, bueno, pues en el durante yo tengo aquí anotado 2 ideas que me parecen, podríamos sacar muchísimas, o desde mi punto de vista podría aportar muchas experiencias y aprendizajes a lo largo de este casi año de trabajo, pero para irme a lo más importante sería, por un lado, generar espacios de intercambio de experiencias y conocimientos, ¿no? Estos proyectos de cooperación normalmente constituyen o van con misiones a través de los diferentes países donde se va viviendo a lo largo del tiempo el proyecto en sí. Por tanto, es muy importante tener espacios para intercambiar experiencia, conocimiento de los que aprender, ¿no? Donde se produce ese intercambio de aprendizaje. Y luego yo creo que para mí todavía mucho más interesante es fomentar espacios creativos e innovadores. Es decir, bueno, hemos venido aquí a trabajar sobre esto, pero ahora que nos estamos escuchando todos y que vamos aprendiendo un poco qué es lo que cada uno sabe hacer bien, ¿no? En ese contexto, ¿qué más? ¿Qué va surgiendo? ¿Qué problemáticas? ¿Qué desafíos? ¿Qué retos? ¿Qué sinergias? ¿Qué cosas nos preocupan? Para mí esos espacios de diálogo creativos e innovadores pues es lo más fundamental o lo más enriquecedor de estos proyectos, ¿no? En este sentido es donde yo creo que una de las recomendaciones es ir con la mente muy abierta y no ir como nosotros somos España, en este caso región de Cantabria, Fundación Comillas en cuanto a lo institucional, y venimos aquí a plantear este proyecto donde queremos transferir a Latinoamérica, a Uruguay o a México nuestras experiencias. No, hay que ir con la mente abierta porque nosotros seremos buenos como Fundación Comillas en algunas cuestiones, pero Monterrey, en el caso del IFE, lo acaban de ver un poco con el ejemplo de lo que ha comentado Pepe, son extraordinarios en temas de tecnología y educación superior, ¿no? Y en el caso de Montevideo, en el caso de Uruguay específicamente con la Dirección de Educación que trabajamos del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, nos encontramos que son fantásticos en el desarrollo de tecnología de aprendizaje, pero para formadores, para profesores, que es algo que también trabajamos nosotros, aunque ellos son expertos en primaria y secundaria. Entonces, si estamos hablando del análisis de la innovación educativa y cómo desde las distintas instituciones, desde primaria hasta superior, podemos revisar los retos y desafíos de cara a la educación del futuro, pues obviamente encontramos un fuerte apalancamiento en los conocimientos y experiencias que vivimos en México y en Uruguay en cada uno de los momentos, ¿no? Entonces, esa mente abierta es fundamental para entender que cada uno de los países y de las instituciones tiene que aportar en igual medida, aunque luego en el papel tengamos que tener ciertos roles y ciertas estructuras organizativas, ¿no? Y bueno, pues a posteriori, como les decía, una vez que el proyecto ya se ha desarrollado, pues hay que plantearse qué sigue. Nosotros nos lo planteamos en términos de acciones pilotos que eran posibles de ejecutar y de diseñar a partir de que habíamos generado espacios de confianza con estas instituciones con las que fuimos participando, que pueden ser las instituciones específicas que generan el proyecto o aquellas que conocimos a lo largo del camino, ¿no? Porque algo muy importante en las misiones es que no solamente están presentes las 3 instituciones que participan en el proyecto, sino que también somos responsables, cada una de las instituciones, de enseñarles la riqueza de nuestra propia comunidad. En el caso de Cantabria, cuando estuvieron aquí, e incluso cuando la delegación de Cantabria viaja a México y a Uruguay, pues llevábamos gente de la universidad, llevamos gente de la dirección de primaria, llevamos gente de formación profesional, llevamos personas del gobierno, es decir, tratamos de llevar delegaciones ricas que pudieran aprender de esas visitas, pero igualmente cuando estuvieron aquí, enseñarles un poco de todo lo que hacemos en Cantabria, ¿no? Entonces, el proyecto supera a lo que pueden ser las instituciones que inicialmente lo conforman o lo diseñan, ¿no? Bien, centrándome específicamente, por darles un poco más de información, pero tampoco me quiero detener mucho y dejaré el espacio para preguntas, el programa Adelante, al que se ha referido Pepe y que yo más o menos estoy mencionando como la experiencia más reciente, es un proyecto financiado por fondos europeos y que permiten una cooperación triangular entre instituciones de Europa y de América Latina y del Caribe, proponer distintos proyectos o distintas propuestas de acción
vinculadas con, obviamente, con los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Nosotros específicamente propusimos un proyecto sobre innovación educativa para la inclusión, la equidad y la sostenibilidad. Ya lo mencionó Pepe, es muy importante que la tecnología no solamente venga como una herramienta de poder y de capacitación para aquellos que ya tienen la capacidad de educarse y de formarse, sino precisamente aprovechar sus potencialidades para incluir a todos aquellos que no se deben de quedar fuera, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de educación y formación para la igualdad, pero además, sobre todo desde un punto de vista inclusivo, aprovechar la potencialidad de la tecnología para formar de forma inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, realmente el objetivo de este proyecto era plantearse y discutir y repensar cuál era la metodología tradicional o qué modificaciones, qué transformaciones había que hacer en esa metodología tradicional para que realmente la tecnología pudiera potenciar el desarrollo de aprendizajes mucho más innovadores y que fueran más allá de la formación formal, valga la redundancia, y que se integrara en formación más inclusiva, en formación para la vida y que permitiera llegar a otros territorios, a otros, sobre todo, segmentos o poblaciones, mujeres en el ámbito rural, adultos mayores, que los comentó hace un momento Pepe, o incluso personas con ciertas discapacidades, ¿no?, de todo tipo. Entonces, bueno, eso fue un poco la dinámica del proyecto. Las instituciones participantes ya las he ido mencionando un poco, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y el CEIBAL, que es el Centro para la Innovación Tecnológica en Uruguay, el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico Monterrey en México, nos recibieron en Monterrey, y en el caso de España, Cantabria, la Fundación Comilla, junto con la Dirección General de Fondos Europeos, la Universidad, la Dirección de Educación, etcétera, ¿no? Bien, por supuesto, cuando nos planteamos este proyecto de cara a la Agenda 2030, pues estaba relativamente sencillo elegir cuáles eran nuestros objetivos prioritarios, ¿no? El de educación para la calidad, que es el ODS número 4, y por supuesto también buscando siempre los impactos en el desarrollo territorial, porque era lo que embona muy bien con la misión de la Fundación y con el de las otras instituciones, que era impulsar el trabajo decente y el crecimiento económico, ¿no? En el ODS 8, puesto que estábamos hablando del desarrollo inclusivo, ¿no? Y, por supuesto, reducción de desigualdades y las alianzas internacionales para el desarrollo de estos objetivos, ¿no? Bien, el principal resultado que obtuvimos pues, ha sido, al finalizar el proyecto, aparte de todas nuestras experiencias, etcétera, nos pedían algo tangible. Hemos desarrollado un documento al que le llamamos Aportes para la promoción de modelos educativos, innovadores, inclusivos, equitativos y sostenibles, donde a partir de 5 líneas estratégicas, o sea, 5 puntos, vamos a llamarle así, que no pueden faltar, si queremos tener un modelo innovador a nivel educativo, ¿no? Que luego pueda, que ahí tiene, bueno, acciones, agentes que deberían de participar, retos y oportunidades que hay que aprovechar. Luego el documento desgrana mucho eso, ¿no? Pero las 5 acciones que nosotros determinamos fue impulso gubernamental. No podemos hacer nada sin la participación del gobierno de manera activa, aunque coopere con otras instituciones. La visión multirregional. No podemos trabajar en innovación, en educación, ni en modelos innovadores y sostenibles si no lo hacemos desde una perspectiva multirregional. La sistematización de buenas prácticas. Se están haciendo cosas muy interesantes en toda Latinoamérica, en Europa, pero no están sistematizadas. No encontramos un banco que nos permita llegar y decir, mira, esto se ha hecho en tal sitio, este ha sido el aprendizaje, al modo de los casos de Harvard, ¿no? De casos exitosos de negocio, bueno, casos exitosos de educación. Sí es verdad que algunos países tienen algún tipo de estas cuestiones sistematizadas. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el IFE tiene un observatorio donde se sistematizan algunas de estas cuestiones, pero por ejemplo en España el Ministerio de Educación también tiene algunas cuestiones de este tipo, pero todas muy desvinculadas. Volvemos a lo mismo, o sea, los españoles estudiamos lo que sucede en España, los mexicanos que sucede en México, pero a ver, si compartimos una lengua, una cultura, unos retos y unos desafíos, ¿por qué no integrar esa visión multirregional y hacerlo de manera sistemática, ¿no? Nosotros planteamos en un documento cómo hacerlo. Obviamente no solamente es el enunciado que estoy poniendo encima de la mesa, ¿no? La sostenibilidad del modelo, o sea, el modelo se tiene que desafiar así continuamente para saber si estamos siendo sostenibles como modelo de trabajo. Y por último, por supuesto, la promoción de la cultura digital, ¿no? La cultura digital, que ya es indisoluble de nuestra sociedad y que si no nos formamos y nos capacitamos en ella y no la incluimos de manera transversal en cualquier modelo innovador educativo, no va a crear más bien o puede potenciar ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Entonces lo planteamos también como uno de los ejes, ¿no? Y ahí terminaría el adelante 2, pero, o sea, sí, el adelante 2, pero como les decía, para nosotros era muy importante el después.
Entonces, para decirles nada más en qué estamos trabajando como resultado de ese proyecto Adelante 2, ahora mismo en la Fundación traemos 2 proyectos muy importantes, uno con el Hub, que ya está funcionando aquí en Cantabria sobre innovación educativa y vinculado también con consultores y técnicos del IFE en México en un proyecto de curso de español de los negocios que dice, bueno, enseñar español de los negocios es algo que se hace, sí, bueno, pero ¿cómo podemos reinventar este español de los negocios desde un punto de vista innovador y tecnológico, ¿no? Entonces, estamos planteando un curso, por supuesto, en línea, que ya está en proceso de diseño, pero que además se pueda gestionar a través de nuevas tecnologías como el metaverso, ¿no? Algo muy importante, por ejemplo, cuando uno aprende idiomas y en el ámbito del negocio, es poder practicar. Entonces, bueno, pues la idea es poder tener espacios de prácticas para ese mundo de los negocios donde pueda haber profesores y alumnos interviniendo. ¿Qué pone el IFE? Por toda su experiencia en desarrollo tecnológico. El Hub, de comillas, va a poner toda la parte técnica y de administración de proyectos y nosotros nuestra experiencia docente y de investigadora en el área de lingüística y de enseñanza del español, específicamente en el ámbito de los negocios, ¿no? Con el CEIVAL, con el Centro de Innovación Educativa con tecnologías digitales, sobre tecnologías digitales del Gobierno de Uruguay, pues estamos desarrollando un curso también en línea sobre competencias lingüísticas, pero en este caso para formadores, es decir, para los profesores que se van a encontrar enseñando el ChatGPT en sus salones de clases, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, para profesores de primaria y de secundaria, estamos diseñando un proyecto de formación en el ámbito de tecnologías digitales. ¿Qué pone el CEIVAL? Pues toda su experiencia en tecnología, toda su experiencia en formación a distancia para profesores de primaria y de secundaria, y nosotros toda nuestra experiencia en competencias lingüísticas, aunque nunca lo habíamos hecho para un mundo digital, sino para un mundo tradicional, ¿no? Que es lo que hacemos, enseñar español para profesores, pero en un salón de clase tradicional, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la búsqueda de esas sinergias que les comentaba al principio, que puede dar lugar a otros proyectos y que le podemos dar seguimiento en el futuro y que nos permiten, bueno, pues dar continuidad a lo que nos ha dejado ese proyecto, ¿no? Y además de estas cosas que son muy evidentes, eso produce transformaciones a nivel interno dentro de nuestra propia institución, ¿no? Nosotros estamos trabajando en proyectos del PERTE, de IA, de inteligencia artificial y de español, y bueno, pues se nos ocurrió que si estábamos trabajando en formación para los negocios, ¿por qué no nos metíamos específicamente en el desarrollo de un corpus del español de los negocios, que permite, bueno, pues vincular lo que estamos haciendo a nivel de formación con el IFE, lo que estamos haciendo en los PERTE, en conjunto con el PERTE del español, en un proyecto específico que además ahora en Cantabria no vamos a trabajar en solitario, sino que lo vamos a vincular con otras instituciones educativas de la Universidad de Cantabria, pero también con áreas o con instituciones empresariales. Y así le voy a dar entrada también ahora a Adela por su visión a nivel de PYME, ¿no? Porque estamos colaborando con una PYME para que los impactos no solo sean a nivel educativo, sino también a nivel de soluciones de negocios, que son muy importantes, ¿no? Bueno, esa era la experiencia que quería trasladarles al día de hoy. Espero que haya sido interesante y si no, bueno, siempre podemos hablar de otras cosas en la área de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Eva. Sin duda es un caso exitoso de cooperación triangular en el marco de la ventana adelante. Luego quizá pudiera surgir un pequeño debate en torno a la formulación de este tipo de propuestas. Tuvimos problemas a la hora de plantear este proyecto, de plantearlo desde el enfoque de la cooperación triangular, porque para los que no lo sepan, es un país donante, 2 países, participan 3 entidades de 3 países distintos, 2 países donantes y un país receptor. Y nosotros dijimos, sí, la Fundación Comillas quiere ser el país receptor del CEIVAL y del TEC de Monterrey, y nos decían, no puede ser. Eso nos decía la Unión Europea, decía, es que no puede ser, es que España tiene que transmitir, y tuvimos que armar ahí una especie de historia, de relato, de decir que el TEC iba a ser receptor, que el CEIVAL iba a ser receptor y que Comillas transfería, que era el que menos conocimiento tenía en materia de innovación educativa. Eso quizá nos llevaría a replantearnos cómo formular este tipo de iniciativas, ¿no? Si queremos realmente hablar, a lo que mencionaba antes el profesor Roberto Domínguez, ¿no? Las percepciones que se tienen, ¿no? Y sobre todo cómo reformular la cooperación triangular, considerando que del otro lado también hay entidades con un conocimiento y un know-how con niveles mucho más adelantados que entidades europeas
europeas y que, bueno, pues que no siempre es, digamos, siguiendo los estereotipos que tenemos a veces en la cabeza, ¿no? Vamos a seguir con la experiencia que nos aporta desde el mundo empresarial. Lo dejaba abierta la ventana Eva, precisamente, a la generación de negocios, y hemos traído precisamente el enfoque de la COE Pyme, del ámbito empresarial. Sabéis que uno de los programas más exitosos que existen en el ámbito de la cooperación Unión Europea-América Latina, yo diría que son dos. Por un lado, la red Enterprise Europe Network, que es una red que aglutina a organizaciones empresariales, centros tecnológicos, centros de investigación y universidades, todos en uno, que participan en proyectos, en la promoción empresarial y en la promoción de intercambio y transferencia de know-how, de I+D+I entre, bueno, pues las entidades participantes, que hay varios países latinoamericanos que forman parte de esta red, algo inédito. En su día, bueno, Chile fue el primero, pero le siguieron México, le siguió Perú, Brasil y otras entidades, creo que se han ido sumando. La red Enterprise Europe Network en Cantabria está representada por la COE Pyme, y también Adela nos va a hablar de otro de los programas exitosos a nivel de la cooperación Unión Europea-América Latina, en los cuales tenemos especial interés, que es el famoso programa Alinvest, que ya está en su fase número 6, si mal no me equivoco, y que, bueno, en esta ocasión, en este periodo, se ha concentrado en Alinvest Verde, ¿no? Precisamente en línea con esa transición verde que está promoviendo la Unión Europea. El Alinvest es el programa que favorece la internalización de las pymes latinoamericanas y europeas. Lleva funcionando desde el año 1992, y ha sido uno de los programas más exitosos precisamente de la cooperación. Cedo la palabra a Adela Sánchez Santos, de la red Enterprise Europe Network y representante aquí en Cantabria de la misma. Ella es especialista en financiación pública y de la Unión Europea, y en la actualidad es Project Manager de dicha red ante la Comisión Europea y responsable del área internacional y de proyectos europeos de COE Pyme en Cantabria. Trabajo que compatibiliza con el de profesora asociada del área de organización de empresas de la Universidad de Cantabria desde el año 2004. Además, es vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria, donde preside su agenda de colocación para economistas. Te cedo la palabra, Adela, para que nos cuentes tu experiencia al frente de la Enterprise Europe Network aquí en la región. Bueno, buenas tardes, es una hora muy mala. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. La verdad es que me ha gustado mucho el enfoque de Paz cuando ha hablado en la presentación al principio sobre lo que podíamos aprender como comunidad, porque la primera vez que fui a Chile precisamente fue en una conversación en verano virtual, donde nos dimos cuenta que compartíamos las empresarias y las directivas y profesionales a ambos lados del océano, que compartíamos muchas veces una problemática común. En este caso era Cantabria con la región de Frutillar. El lunes, cuando vinimos, nos preguntaron si entrábamos por la Magdalena como ponentes o como alumnas. Yo rápidamente dije que en este caso era como ponente, pero realmente ha sido una experiencia que todos los años vengo como alumna, pero realmente ha sido una experiencia muy interesante por los conocimientos, por el intercambio de estos días, por las conversaciones, del que siempre nos llevamos algo, ¿no? Yo estoy aquí efectivamente como Project Manager, como punto de contacto, que estamos hablando de la lengua española, de la red europea, que es la Enterprise Europe Network. Es una red financiada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es fundamentalmente impulsar la competitividad de las pymes, fundamentalmente a través de tres palancas, ¿no? Que es la internacionalización, muy importante la transferencia de tecnología de la que se ha hablado estos días y del acceso a financiación. Y esta red efectivamente la gestionan entidades pues, como pueden ser las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio, las universidades o los centros tecnológicos, ¿no? Y como apunte, aunque no estoy aquí para contar lo que es la COE, pero como me habéis comentado que algunos habéis estado visitando la COE nacional, somos la entidad autorizada por la Constitución española para defender, representar los intereses de las empresas, de los empresarios y empresarias y, por supuesto, también de los emprendedores y las emprendedoras. Aunque es una red europea, está presente en más de 50 países y los países latinoamericanos son especialmente activos y además muy interesantes. Ahora mismo está Chile, Colombia, Brasil y Argentina, tienen puntos de contacto de esta red europea. Además son muy, como decía, muy activos. Y es verdad que hasta hace poco han estado Uruguay y México, porque esto, además, Paz luego puede contar, porque ella también lo conoce muy bien, ha trabajado en esa red.
y bueno, más países se irán, ¿no?, adhiriendo en próximas convocatorias. También es cierto que los países de fuera de la Unión Europea se tienen que financiar con fondos propios, ¿no? Nuestra red, fundamentalmente, o el objetivo es atender a la PYME, ¿no?, porque la Comisión Europea entiende que son el motor de la economía de la mayoría de los países, ¿no? Y en nuestro caso es así y en muchos países latinoamericanos también. Pero es verdad que trabajamos con universidades, con centros tecnológicos y ahora, y luego me referiré también a ello, con las startups y por supuesto también con entidades locales. Ahora estamos con un proyecto muy interesante que creo que puedo contar, de formar una red de mercados de abastos europeos, que ha sido una iniciativa del mercado cubierto de la Toscana. Bueno, ciudades y territorios es en la asociación entre América Latina y la Unión Europea, es el título de la mesa de esta tarde y a mí me gustaría verlo, como habéis dicho vosotros, con una mirada optimista, ¿no?, sobre las posibilidades, sobre la convergencia, sobre las oportunidades que ofrece esta relación, ¿no?, a diferencia de ese artículo para los estudiantes del Financial Times que dice que Europa ha llegado tarde, ¿no? Me gusta también más la mirada del Instituto Elcano en ese informe de hace un mes de por qué importa América Latina, donde habla de reforzar esos logros que ha conseguido América Latina en temas económicos, en temas institucionales, y cómo también va desmontando a uno todos esos prejuicios, ¿no?, que muchas veces tenemos, que existen sobre Latinoamérica. En relación a esto sí que me gustaría hacer también especial mención a esa comunicación conjunta al Parlamento y al Consejo que hicieron el mes pasado el alto representante y la Comisión sobre esa nueva agenda de relaciones, o esa nueva agenda, mejor dicho, para las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, donde se apunta lo que va a ser esa agenda, ¿no?, para los próximos años. Y en la comunicación, y se habló aquí el lunes, el martes no pude estar, pero el lunes se habló de que hay que estructurar el diálogo con la región, ¿no?, que hay que institucionalizarlo. En este sentido, a mí me gustaría también apuntar la importancia de estructurar el diálogo empresarial también entre las empresas europeas y las empresas de América Latina. Y aquí tenemos ya un instrumento que es el Consejo Empresarial Iberoamericano, que es donde participan las principales, todas las asociaciones, no las principales, sino todas las organizaciones empresariales de América Latina, de España y de Portugal. Y lo importante es que ya existe una agenda que ya está, que es común, que es continua, que es estable en el tiempo y que permite, ¿no?, ese diálogo público-privado del que tanto se está hablando y que es tan importante para impulsar los territorios, ¿no? Se habla mucho de ese nuevo ahora reformular, ¿no?, ese pacto social, esas alianzas público-privadas que comprometan a todos los actores en el desarrollo sostenible de los territorios, ¿no? Yo creo que podemos llegar más rápido y más lejos si el sector público y el sector privado van de la mano. En este sentido, es el mantra también, de todas formas, que hemos estado repitiendo a los que hemos gestionado, y Paz además ha estado metida de lleno en el tema de los fondos Next Generation. Estamos hablando ahora de los PERTE, ¿no?, de los proyectos que no sé si estáis familiarizados los estudiantes, que son esos proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica en esos sectores que, en este caso España, ha considerado que son estratégicos, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, del PERTE de la lengua. Cuando se habla de la situación económica, cuando se habla de los territorios, yo creo que es muy importante o que es muy interesante o que es necesario también hablar de las empresas, por cuanto que son un vector transformador de la economía, ¿no?, de los territorios y de las economías de los países. Yo creo que donde se produce crecimiento empresarial, se produce crecimiento económico. Y luego también estaba pensando creación de empleo, ¿no? Hemos estado hablando de esa necesidad, de esa transición justa, de esa transición igualitaria. Pues qué importante es, ayer hablaba Cecilia de la importancia, ¿no?, de la autonomía de las mujeres, pues qué importancia tiene el empleo para conseguir esa transición o para hablar de una recuperación justa.
Yo creo que si se descuida la empresa, se descuida la inversión y, por supuesto, se descuida la prosperidad a largo plazo, ¿no? Y aquí, recogiendo las palabras del presidente de la Business Europe, de Frederick Persson, y cito textualmente, después del encuentro empresarial de la cumbre, subraya la mano tendida del empresariado europeo para construir partenariados sostenibles con la región que promuevan el desarrollo de los territorios y de las ciudades. Yo creo que los empresarios europeos, especialmente los empresarios españoles y los empresarios latinoamericanos, siempre han acreditado esa voluntad de cooperación y de trabajo conjunto. Es verdad, no vamos a entrar, ya se ha hablado estos días de las complejas circunstancias geopolíticas, ¿no?, en las que nos encontramos en la actualidad, porque cada día te puedes despertar con una noticia nueva que altera el panorama, pero yo creo que es necesario, se ha referido también antes Pepe, es necesaria esa alianza euro-latinoamericana, pero creo que es necesario, no sé si aquí soy un poco controvertida, que ambas partes se sitúen en un plano de igualdad, en un win-win, ¿no?, ver qué podemos ganar o qué podemos aprender los unos de los otros. Ya no se trata tanto de apelar a ese pasado compartido, que sí, que es cierto, pero yo creo que es el momento de construir, y lo decían ayer los ponentes también, de construir un futuro común ya con actuaciones concretas, con proyectos concretos, como son los proyectos con los que concurrimos en el Alinvest, con los que concurrimos en el Adelante, con una agenda, con unos objetivos, con unos indicadores y con unas métricas, ¿no? España es verdad que puede jugar un papel muy relevante, que puede tener un papel protagonista, hay que aprovechar, ¿no?, el tirón de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el tirón de la cumbre Unión Europea CELAC de la semana pasada, pero también considero que de alguna forma también habría que europeizar, ¿no?, algo más esa relación por ese marcado acento quizás ibérico, por la mayor presencia de España y Portugal, ¿no? Yo creo que ahora, o sea, lo importante es verdad, ha sido la cumbre, es cierto, pero yo creo que ahora lo importante es ver cómo se desarrolla en el futuro, porque creo que nos jugamos un poco la credibilidad, ¿no? El futuro, como decía antes, soy optimista por naturaleza. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad con esa pasarela mundial, con esos 135 proyectos, esos 45.000 millones. Es verdad que no es una cantidad, claro, elevada. Me matarían, ¿no?, lo de 45.000 millones, que no es una cantidad elevada, pero bueno, donde se pretenden atacar esos 4 prioridades, ¿no?, la transición ecológica, la transición digital justa, que me gusta añadir eso, el desarrollo humano, que es tan importante, y la resiliencia, ¿no? También es cierto, y esto, aunque soy profesora de estrategia empresarial en la universidad, esta frase no es mía, es del presidente de EY, la estrategia es una commodity, ¿no? Lo importante es ver cómo luego se ejecuta, ¿no?, cómo se despliega el papel. Como decía Tyson, el boxeador, todo el mundo tiene un plan, tiene una estrategia, hasta que sale al cuadrilátero y le dan la primera torta, ¿no? Que esa es, hay otra palabra peor, pero la primera torta. Nosotros en la Enterprise, en la red, lo que estamos trabajando es un poco un poco en la línea también de esas prioridades, ¿no?, que se marcan en esa pasarela mundial, que algunas consultoras quizás a lo mejor interesadas, no lo sé, pero hablan de que se podrían ejecutar probablemente, no se sabe, a través de la misma fórmula que estamos haciendo en España, el tema de los PERTE, ¿no?, de los proyectos estratégicos. Claro, suspira esto de los proyectos estratégicos, porque es verdad que además, bueno, es interesante porque han ido acompañados, inversión, pero iba acompañado de reforma, ha llevado un diálogo del sector público-privado para un poco dialogar, ¿no?, con los agentes sociales cuáles eran esas prioridades. Se sabía más o menos un poco las prioridades, tenías un calendario. Bueno, todavía eso está ahí por decidir, ¿no?
Y nosotros ya para entrar un poco en, y luego, bueno, voy midiendo el tiempo, contaré así como actuaciones concretas donde hemos trabajado en la transferencia de tecnología entre empresas españolas y empresas, por ejemplo, de Chile en el sector agro, por ejemplo. Pues como decía, estamos trabajando en temas de transición ecológica y sostenibilidad, y aquí se ha hablado estos días, creo que hay una oportunidad muy interesante para todo el territorio para aprovechar, ¿no?, esas materias primas. Puede ser interesante para atraer empresas al territorio, para desarrollar también el talento en el territorio, aprovechar la oportunidad que ofrecen las renovables para, como decía, atraer industria y de alguna forma diversificar, ¿no?, la matriz productiva del territorio. La transición digital, tan importante, ayer o antes de ayer me encantó la presentación de Ángel Melguizo, ¿no? Lo digital no es todo, pero a largo plazo lo digital va a ser todo. Entonces, lo digital además es que está impactando en todos los ámbitos, ¿no? Y hay que conseguir, yo creo que aquí, además de que la ciudadanía, por supuesto, esté digitalizada, ¿no?, pero yo creo que es muy interesante para nosotros la digitalización de las empresas, ¿no? Algo, como también dijo él y tenía yo anotado, algo más que estar en Internet y tener una página web. El informe, por ejemplo, del BBVA Research, que habla sobre las posiciones que ocupan los países en temas de digitalización, pues el primer país situado latinoamericano es Chile, que ocupa una posición 42 sobre 100. También es muy interesante la digitalización del sector público, con lo cual también estamos trabajando. ¿Por qué? Pues porque se demuestra que se reduce el fraude, que se reducen las barreras burocráticas para las empresas, que se mejora el clima de los negocios, ¿no?, y que incluso ahorra costes, ¿no?, a la administración. Y aquí también coincido con Ángel ayer cuando decía, debemos de ir más allá de la conectividad, tenemos que estar ya hablando de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de semiconductores, porque estamos situados entre dos gigantes que son China, Estados Unidos, y no podemos perder ahora este carro, ¿no? Muy interesante también, estamos trabajando en temas de resiliencia, hay un grupo de trabajo específico, yo en ese no estoy, pero se está buscando cómo identificar, ¿no?, posibles interrupciones en la cadena de suministro de las empresas. Para que se hagan una idea, cuando al día siguiente de la invasión de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues a los 3 días nos tuvimos que poner como locos a buscar aceite de girasol para nuestras empresas, especialmente, por ejemplo, el sector conservero, porque no había aceite para, se paraba la producción. Me acuerdo ahora del conservero, pero producción de patatas fritas, etcétera, ¿no? Y aquí nosotros, esta mañana se ha hablado también sobre el tema de la autonomía. Nos gusta el apellido de autonomía estratégica abierta, ¿no?, porque va un poco también de apertura, de acceso al mercado. Es decir, es verdad que tenemos que ser resilientes, pero sin perder, ¿no?, la competitividad. Y luego 3 últimas ramas en las que, o palancas, ¿no?, en las que también estamos trabajando activamente y se está trabajando desde la Comisión Europea en temas de innovación. Aquí, por ejemplo, quiero mencionar, yo estoy en un grupo de trabajo de la Comisión Europea que nos hemos juntado en Bruselas en el mes de abril, es el grupo de las Startup y Scale Up. Y, por ejemplo, aquí Europa está muy rezagada. América Latina ha jugado un papel muy significativo y muy importante en el panorama de innovación en los últimos años, y América Latina tiene un total de 72 empresas que se pueden considerar como unicornios, que son esas empresas valoradas en más de 1.000 millones, ¿no?, que en Europa estamos apoyando y estamos luchando por conseguir, y sobre todo que estén en esos sectores, como decía antes, que se consideran estratégicos, ¿no?, la inteligencia, el grafeno, los nuevos materiales, etcétera. Y muy interesante, yo bueno, soy profesora asociada, estoy muy involucrada en el trabajo de la universidad, pero es verdad que aquí las instituciones, y se habló ayer, de educación superior latinoamericanas son hay universidades realmente muy buenas y con unos resultados espectaculares, ¿no? Y los 2 últimos temas, el tema de mujer, en el que yo soy especialmente activista.
Es una de las temáticas, además, en las que más he trabajado, en este caso, sobre todo con Chile. Yo creo que es necesaria la participación de las mujeres, por supuesto, obligatoria, en un plano de igualdad. No podemos hablar de economías justas, de economías inclusivas, si no reforzamos el papel de las mujeres en todos los ámbitos, pero especialmente reforzar la presencia de las mujeres en los puestos donde se toman las decisiones, ¿no? Estamos hablando de una transición digital justa, pero, por ejemplo, no hay mujeres en Latinoamérica dirigiendo empresas tecnológicas. Mi experiencia aquí ha sido con programas de mentoring que hemos hecho de manera virtual entre empresarias españolas, cántabras, y empresarias latinoamericanas. Pero el mentoring no es una consultoría, lo que se establece es una relación entre iguales, ¿no? Lo que se trata es de asesorar, de acompañar, de contar nuestra experiencia, de contar qué es lo que nos ha funcionado a nosotras, qué es lo que funciona en nuestras empresas, qué es lo que funciona en nuestros problemas, incluso ya a nivel personal, ¿no? Yo creo que digital y social son dos aspectos que tienen que ir unidas, ¿no? Yo creo que cuando a las mujeres les va bien, a la economía le va bien, ¿no? Como decía The Economist, olvidémonos de China, de la India o de Internet. El verdadero crecimiento económico será conducido por las mujeres. Y, por último, el tema de talento y el tema de los jóvenes, que a mí es un tema que también considero que es muy importante. En América Latina el capital humano tiene una enorme experiencia, cuenta con un nivel de formación muy importante. Los códigos laborales son en general comparables a los europeos. Es verdad que los costes salariales son muy inferiores a los costes salariales en Europa. Y aquí, de nuevo, como decía antes, muy optimista de nuevo, he entrado a formar parte de otro grupo de trabajo que ha lanzado la Comisión en el marco de la Enterprise Europe el mes pasado, porque tenemos un problema grave en Europa, y es que, o en España o en Cantabria, y es que no tenemos perfiles cualificados. Claro, yo tenía aquí un dato que cuando ha hablado Pepe de la cantidad de personas que se necesitaban solamente para el tema del sector del automóvil, pero una noticia del periódico, claro, yo creía ilusa que este dato que traía era interesante, pero que en Cantabria, solo aquí en Cantabria, que somos una región muy pequeña, se necesitan ya de manera inmediata 400 personas en sectores TIC, en perfiles TIC, que las empresas no tienen. Entonces, hay un grave problema, y es que no tenemos perfiles, y entonces estamos trabajando, hemos tenido la primera reunión hace un par de semanas, en ver cómo atacar el problema de la falta de personal en sectores que, además, insisto de nuevo, son sectores efectivamente, son sectores estratégicos, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es crear sinergias, y en ese sentido pues organizamos misiones comerciales. En concreto, nosotros sobre todo con Chile, con Brasil y con México. Con México hemos tenido una delegación de Aguascalientes hace 3 semanas, y un tema que, por concluir, y así, bueno, quedan solo 10 minutos, pero por concluir, nosotros hemos estado haciendo, como decía antes, transferencia de tecnología. Han venido empresarios, por ejemplo, del sector quesero, año 2019, a Cantabria. Les hemos acompañado a visitar las empresas queseras que eran punteras o que creíamos que tenían unos procesos productivos pues, más interesantes, y se les ha contado, ¿no?, qué es lo que hacíamos, cómo diversificar también sus actividades a través del turismo, a través de la hostelería, muchos de los cuales lo han aplicado porque les sigo en las redes sociales. Nos han visitado también empresarios del sur de Chile, en concreto, para ver cómo se había hecho en Santander el tema de las Smart Cities, y han tenido reuniones con empresas aquí para ver cómo ha sido la idiosincrasia, ¿no?, del despliegue de esos proyectos. Hemos enviado, que también salió el otro día, me lo he anotado, unos expertos en temas de turismo, ¿no?, que lo que quisimos hacer era
transferencia europea, además es así como lo hemos recogido, la implementación de un Convention Bureau para hacer un turismo de reuniones, ¿no? en la región de Coquimbo. Hemos hecho un montón de actividades y, como habéis dicho antes también, está todo inventado, ¿no? A veces. Entonces, es necesario que se produzca ese intercambio de conocimientos. Bueno, lo dejo aquí, Paz, y así... si hay alguna pregunta, bueno, Pepe se ha ido, a Eva o a mí, encantada, si sé, de contestarlas. Muchas gracias, Adela, por mostrarnos ese enfoque empresarial desde una región pequeña como Cantabria, como decía antes, menos de 600.000 habitantes. Y para hacer válido el enfoque de The Economy, se nos suma, no dejar solas a las mujeres, digamos, se nos suma Miguel Ángel Montoya del TEC, puesto que Pepe nos ha tenido que dejar. Doy la palabra al aforo a ver si tenéis alguna duda, comentario, etcétera. Carmelo, por favor. Sí, muchas gracias. Y bueno, muy interesante. Además, entronca muy bien esta mesa con lo que el rector de la universidad ha hablado esta mañana en la mesa también con Borrell y con el expresidente de Costa Rica y con la ministra de Chile. La verdad es que sí que es cierto que es muy interesante. Y hay una cosa muy estimulante desde mi punto de vista. La primera es cuando nos han hablado del Tecnológico de Monterrey, es una universidad privada, ¿no? En estos tiempos que estamos en muchos sitios, ¿no? Digo políticamente, en la exaltación de lo público, ¿no? El ver cómo instituciones privadas, o sea, inspiran también nuevas fórmulas de innovación, de avance en la enseñanza, en la educación, ¿no? Desde un punto de vista estratégico, y es verdaderamente estimulante. Yo tengo el honor de haber sido ponente de una ley en el Parlamento Vasco, juntamente por mi grupo parlamentario. Pues hemos aprobado una ley que ha creado una universidad, ¿no? en esta legislatura. EUNEID se llama. Es una universidad nueva, privada, y uno de sus ejes inspiradores es otra universidad mexicana, ¿no? La Universidad de Guadalajara. O sea, y hemos creado en Vitoria, ¿no? Una universidad nueva, privada, ¿no? O sea, yo creo que eso es una buena noticia, es aire fresco también, ¿no? El hecho de que no todo lo estamos sustentando en lo público, nuestra educación, nuestra enseñanza, sino que también hay vectores privados que desde luego innovan, dan tecnología universitaria, educativa, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es y por eso mismo me ha satisfecho y me ha encantado la ponencia de Escamilla. Y yo, eso es una reflexión, pero sí una pregunta que a raíz de a Eva, en relación con la Fundación Comillas, y la cooperación triangular, el español, la enseñanza. Y hablamos de aprovechar sinergias, ¿no? Es decir, ¿cómo colaboráis vosotros como Fundación Comillas con, por ejemplo, algo tan potente como el Instituto Cervantes? Es decir, el Instituto Cervantes es brutal en lo que es la implantación, la enseñanza, la cultura hispánica, hispanoamericana, y ahí están, es que aprovechamos esas sinergias, es decir, vosotros os movéis en un mundo de cooperación y de colaboración, porque muchas veces para ser eficientes tenemos que colaborar entre todos, ¿no? Y lógicamente pues el Instituto Cervantes está en 45 países, en 90 ciudades, la mayoría desde luego en Hispanoamérica o en América en general, y me gustaría pues un poco esa reflexión, porque lógicamente eso sí que es cooperación, ¿no? Si hay verdaderamente, porque además el Instituto Cervantes es gobierno de España, es decir, son estructuras que además el Instituto Cervantes colaborará con otros institutos de otros estados europeos, o sea, que por saber un poco la reflexión sobre esos temas, y eso para vosotras dos. Muchas gracias. Gracias, pues colaboramos, si es cierto, no tanto como a mí me gustaría. Desde tu mismo planteamiento, estoy segura que estamos pensando de la misma manera. Nosotros somos centro adscrito a la Universidad de Cantabria, pero también tenemos un centro de español dentro de la Fundación Comillas, que es centro que pertenece al Instituto Cervantes. Aparte de que tenemos al Instituto Cervantes, igual que tenemos a la Fundación Carolina y tenemos y digo la Fundación Carolina porque también hay que pensar en el mismo ámbito que tú planteas, lo del Instituto Cervantes. Por otro lado, tenemos también el brazo de la Fundación
Fundación Carolina, que a nivel Hispanoamérica o a Latinoamérica es muy potente en otro nivel diferente, no tanto de enseñanza del español. ¿Qué sucede? Que estamos como centro vinculados al Instituto Cervantes y por tanto homologamos tanto los exámenes de la nacionalidad, las acreditaciones del idioma, los cursos de español, que todo eso está muy bien, de hecho también lo tiene la WIMP, por ejemplo, ¿no? Y hay otros centros a lo largo y ancho de este país, aunque fundamentalmente el esfuerzo y el trabajo que hace el Instituto Cervantes es fuera de estos países hispanohablantes. O sea, la presencia más fuerte que tiene nuestro Instituto Cervantes son en aquellos países que no sean de habla hispana, ¿no? Entonces, ojalá y pudiéramos colaborar más allá, fuera de las fronteras, pero ellos tienen muy bien organizado su estructura de centro, ¿no? Es un brazo, como bien comentas, del Gobierno de España y que permite tanto desde un punto de vista, yo creo que más allá de enseñar español, es un embajador cultural de España en el mundo, ¿no? Entonces, sus centros internacionales son muy potentes. Los centros nacionales, bueno, estamos ahí, trabajamos junto con ellos, recibimos alumnos internacionales que quieren aprender español o recibimos residentes internacionales que quieren conseguir la nacionalidad y por tanto tienen que acreditar su español, pero no va mucho más allá de esa colaboración muy institucional, ¿no? Porque más que nada la fuerza que hacen es a nivel internacional y para eso no necesitan ir de la mano de nosotros, para eso tienen, pues van con el centro de Nueva York, con el centro de Los Ángeles, que creo que la acaban de abrir recientemente, y por ejemplo ahora traen un esfuerzo muy muy importante para penetrar en África, ¿no? Que es un demandante de español fuerte, pero no tiene presencia como Instituto Cervantes, ¿no? Entonces, sí colaboramos con ellos, pero nos gustaría que fuera más potente esa colaboración en términos de poder hacer cosas a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, como centro acreditado del Instituto Cervantes, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. Gracias. Digo, yo sé que no era pregunta, pero aprovecho el comentario. Uno, me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Montoya, soy el director del Hub, del Innovation Hub Europe, de toda esta iniciativa que mostró el doctor Escamilla en España. Bueno, yo soy el que está sacrificándose y viviendo aquí en Santander, ¿no? Y teniendo que ir a Comillas, luego tener que ir a Asturias. Bueno, es un sacrificio tremendo de mi parte, ¿no? Entonces, uno quedó a sus órdenes. Insisto en las disculpas del doctor Escamilla, que espero que ya esté haciendo su check-in en el aeropuerto de Santander. Solamente comentar dos cosas, ¿no? Sobre educación pública y privada superior. Uno, como muchos presentes de aquí, América Latina en ese sentido es diferente a Europa, ¿no? Tampoco quiere decir que somos iguales a Estados Unidos, pero sí en Europa la relación de calidad y propiedad de la universidad como que está más clara y en América Latina es distinto. Lo que sí nos gusta decir a las buenas universidades privadas de América Latina es que somos universidades privadas sin fines de lucro. Eso es bien, no tenemos accionistas a los cuales les repartimos utilidades, ¿ok? Si la universidad genera recursos en su operación, se reinvierten, ¿no? Y normalmente los que generen, sean pocos o muchos, son menos de los necesarios, porque siempre estamos pidiéndole a las fundaciones, organismos de investigación, ricachón que se nos cruce, exalumnos, más dinero. Y no y claro, sobre todo estos esfuerzos de investigación en las universidades privadas son más costosos, porque no tenemos fondeo público directo para hacer investigación. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es una transferencia de parte de las colegiaturas que pagan algunos de los padres hacia la sociedad en forma de investigación. Okay. Ahora, dicho esto, normalmente las universidades privadas de calidad en América Latina, en investigación, trabajamos muy de la mano con la universidad pública líder. O sea, la universidad con la que más publican los investigadores del TEC de Monterrey del mundo es la UNAM, que es la Universidad Pública de México, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros amigos de la Universidad de los Andes en Colombia, y casi estoy seguro que pasa lo mismo con los amigos de la Católica en Chile, ¿no? Por hablar de las 3 mejores privadas según algunos rankings de América Latina. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Más preguntas, dudas? Sí. Bueno, son las 5 en punto. Nos dijeron que acabáramos a las 5 porque nos echan literalmente de la sala, tengo entendido. Entonces, bueno, agradezco vuestra presencia el día de hoy. Ha sido un día intenso. Los teloneros hemos cerrado una jornada histórica y bueno, pues os emplazamos para mañana. Que paséis una excelente tarde.